Mi afición comienza ya desde muy temprana edad, o sea, desde que yo era niño, ¿no? Yo pienso que quizá esto venía influenciado por... yo vivía en Vera de Bidasoa, próximo a la casa de Icea de Pío Baroja, y de niño pues solía verle por allí por el jardín de su casa, en la cual pues siempre, a pesar de ser un hombre que era como muy huraño, tenía su corazón, su parte blanda, y con los niños pues tenía cierta tendencia, ¿no? De tal forma que yo hablaba con él y mantenía pues diálogos de pintura. Yo me gustaba dibujar, pero nada más, o sea, solamente dibujar. Y creo que ahí comencé con mi afición a lo que soy la pintura artística. Luego te vas metiendo en la rueda y luego pues amparado en mi profesión, más esto, hoy he llegado pues a ser, digamos, pues un artista, pues digamos, no de un gran relumbrón, pero sí sobradamente conocido. Yo tengo una forma de pintar un tanto, yo digo, es un tanto anárquica. Es decir, no me gusta pintar algo que me imponga, sino que simplemente lo hago porque me gusta, lo hago en el momento que me apetece, y entonces de ahí pues deriva quizá un poco que no mantenga una línea muy continua dentro de lo que es el arte. Voy dando saltos, siempre en el tema paisajístico, ¿no? Aunque también hago bodegones, he trabajado acuarelas, he trabajado también con acrílicos, y bueno, pero no mantengo una línea muy clara. Aquí esto se compone de 28 obras, como podemos apreciar, son de formato mediano bajo y de pequeño formato. La técnica, como se puede ver, es todo óleo, y los lienzos o tablas según depende de la obra o del momento, ¿no? Yo soy un pintor que me gusta pintar preferentemente sobre tabla, pero el lienzo también me agrada. Yo pienso que existe a ambos lados de la moda, pero más la conocemos más lógicamente a este lado de aquí, ¿no? En lo que es Egualde. En Iparralde también hay grandes pintores. La escuela del Bidasoa viene, como yo suelo decir, la vieja escuela del Bidasoa, porque viene ya desde Pío Baroja y otros ancestros todavía más anteriores, ¿no? Han salido grandes pintores, pues como pueda ser Larramendi, padre e hijo, actualmente hijo, está muy cotizado en lo que es en la capital de España, en el Foro, y en otras ciudades, en otras capitales también. Hay grandes pintores de estilo de puntillismo, basados en el realismo. En fin, yo diría que es algo que lo da la regata del Bidasoa, ¿no? ¿Por qué esto? Pues no se sabe, pero sí que existe.